Nos comimos un pedazo de clase en la grabada, pero bueno, listo, muchachos. Entonces, yo paso y miro, ¡ay, lo mataron! ¡Ay, viene Santísima, lo mataron! Y salgo corriendo, ¿sí o no? Pero muchachos, aquí hay algo, un ingrediente bien interesante. Lo que va a hacer una persona normal es, llame a la berraca policía. Obviamente está en peligro mi bien también, mi vida. Un tiroteo, quién sabe qué hará, ay, mira cómo se disparan de bello. No, en un tiroteo todo el mundo sale corriendo. Pero lo mínimo es llamen a la policía. Esa es una manera de actuar. Fíjense que eso es una acción, lo cual está exigiendo la conducta que estamos analizando. Eso es una acción. El llamar a la policía, coger el berraco teléfono, es actuar. Y eso es lo que exige el derecho penal. Bien, entonces veamos ese videito para mirar ese punto de cara a la omisión. Hola, hoy tengo una pregunta que me ha tenido pensativo en estos días. Si mi perro, que es un poco furioso, muerde a alguien y le causa un daño en su integridad o la muerte, ¿será que yo debo responder por ese daño? ¿Qué tal si cuando me ponen a cuidar a mi sobrinito de 2 años, este cae por las escaleras? ¿Seré responsable por los daños que se haga? Bueno, para responder a estas preguntas debemos abordar el tema de la posición de garante. ¿Qué es la posición de garante? ¿Cómo se origina? ¿En qué consiste? ¿Y qué efectos tiene? Normalmente las personas respondemos por lo que hacemos. Bueno, también respondemos por lo que dejamos de hacer si es que teníamos un deber de actuar, siempre y cuando esta omisión cause un daño o resultado relevante para el derecho penal. Por eso nuestro Código Penal habla de la conducta por acción o por omisión. La posición de garante se encuentra dentro del Código Penal en el artículo 25 que habla precisamente sobre la acción y la omisión. Se habla sobre sus actos constitutivos y sus tipos, pero a eso volveremos más adelante. ¿Por qué si estoy casado estoy en la posición de garante de mi esposa y viceversa? ¿Por qué el restaurante al que voy siempre, que ofrece bebidas alcohólicas, está en posición de garante frente al comensal que conducirá un vehículo? ¿Por qué si adquiero un arma de fuego estoy en posición de garante? Según la Corte Suprema de Justicia, posición de garante es la situación en que se halla una persona, en virtud de la cual tiene el deber jurídico concreto de obrar para impedir que se produzca un resultado típico que es evitable. ¿A qué se puede referir la Corte con deber jurídico concreto? Esto es el alcance de la posición de garante, es decir, el garante tiene el deber jurídico hasta donde le sea posible cumplirlo. Por eso, la persona que se encuentra en estado de embriaguez y que sale de un restaurante a manejar su vehículo, luego de la insistencia de los empleados del lugar para que no lo haga, sale de los límites del deber jurídico que tenía el restaurante en este caso concreto. Sería exagerado que los empleados tuviesen que amarrar a cada comensal ebrio que vaya a conducir para que no se vaya. La posición de garante halla su fundamento constitucional en el principio de solidaridad que está contenido en el artículo primero y 95.2 de la Carta. Es, básicamente, el deber de prestarle ayuda o colaboración a quien la necesite. La posición de garante puede ser frente a bienes jurídicos que debe defender el garante ante ciertos peligros que los amenace, o sea, el garante de protección, o respecto al control de fuentes de riesgo, es decir, garante de vigilancia. Antes de continuar, debemos aclarar que los bienes jurídicos protegidos por la posición de garante solo son la vida, la integridad personal, la libertad individual y la libertad y formación sexual. Continuando, el garante de protección debe defender bienes jurídicos amenazados,
como el conductor de un vehículo que tiene la posición de garante frente a sus pasajeros, pues está ejecutando una actividad peligrosa, o sea, conducir. Por otro lado, el garante de vigilancia debe controlar las fuentes de riesgo, como el hotel que tiene una piscina. La fuente de riesgo es la piscina y debe tener todas las precauciones propias de dicho cuerpo de agua, como por ejemplo un salvavidas. Según el artículo 25 del Código Penal, los 4 actos constitutivos de la posición de garante son: el primero, cuando se asume voluntariamente la protección real de una persona o de una fuente de riesgo, como la niñera que toma la posición de garante del menor dejado a su cuidado o quien debe cuidar un perro de una raza catalogada como peligrosa. El segundo, cuando existe una estrecha comunidad de vida entre personas, como la posición de garante de cónyuge a cónyuge. El tercero, cuando se emprenda la realización de una actividad riesgosa por varias personas, como cuando un grupo de personas emprenden una travesía de montañismo. Y el cuarto, cuando se haya creado precedentemente una situación antijurídica de riesgo próximo para el bien jurídico correspondiente, como cuando se hacen carreras callejeras. El hecho de estar en posición de garante y no cumplir con el deber jurídico correspondiente tiene como consecuencia que, en caso de cometerse un resultado típico por el no actuar del garante, se le imputará dicho resultado como si éste lo hubiera ocasionado, esto es, comisión por omisión, como el papá que no acude en ayuda de su hijo porque está distraído. Si el hijo muere, se le imputa el resultado muerte a su padre por omitir su deber de actuar. En conclusión, y respondiendo a las preguntas planteadas al inicio, el esposo está en posición de garante de protección respecto a su esposa debido a que existe una comunidad. El restaurante está en posición de garante de protección, pues protege voluntariamente los bienes jurídicos del conductor ebrio y de las demás personas que pueden verse afectadas porque el sujeto conduzca un vehículo en dicho estado. El dueño de un animal o arma de fuego está en posición de garante de vigilancia, pues asumió voluntariamente la protección de una fuente de riesgo. Con esto concluimos este video sobre qué es la posición de garante. Para este video se utilizaron las sentencias del 27 de julio de 2006 y el 4 de febrero de 2009 de la Corte Suprema de Justicia, Sala Casación Penal, y las sentencias SU 1184 de 2001 y C 848 del 2014 de la Corte Constitucional. Quiero que pienses en un tema que te apasiona, que te carga de energía. Un tema... Listo. Listo, muchachos, volvimos. Entonces, ¿cómo les pareció el video? Muy explicativo, ¿verdad? Sí, señor. Vamos a comprender un poco más qué es esto de la omisión. La ventana. Ahí podríamos ver a simple ojo, simple vista, 4 circunstancias que nos trae de ejemplo. Vamos a diferenciar. Yo les había hablado de cuando yo adquiría esa posición de garante de manera voluntaria. Cuando no era mi deber, pero se adquirió por algún compromiso X o Y. Y este ejemplo es muy bueno, el de la niñera. Pues nadie la está obligando que trabaje como niñera, es lo mismo que una enfermera, lo mismo que un doctor. Ellos son los que deciden voluntariamente llegar a esa posición de garante. ¿Qué es lo que pasa, por ejemplo? Que los médicos están atados a la ética médica. Los médicos tienen que tener una relevancia y un conocimiento apropiado para poder ejercer esa actividad de garante. Porque yo puedo decir, soy médico y no soy médico, y resulta, muchachos, si yo no soy médico y empiezo a hacer, empiezo a ejecutar actos como si fuera médico y ocasiono muertes, pues esto es tenaz. Ustedes recuerdan, muchachos, hace, ¿qué? Como 3, 4 años, capturaron, o no menos, capturaron un falso perito de medicina legal. ¿No vieron la noticia?
No. Sí, doctor, sí. Sí, Y doctor. lo más complejo es que él emitió dictámenes que favorecieron personas que tenían imputaciones muy graves. No, pero eso fue hace rato, ya lo estoy viendo acá, fue en el 2012. Voy a ponerles en pantalla una noticia para que miremos. A ver, 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 ¿qué tengo aquí? Listo. Muchachos, en pantalla tenemos falso psiquiatra de medicina legal. Lo llevan a audiencia de formulación de imputación. La fiscalía le imputa falsedad en documento público y privado, falso testimonio y fraude procesal. Mis queridísimos amigos, ustedes todavía no, se supone que no están capacitados aún para hacer un análisis sobre esas conductas punibles, pero, desde lo que hemos aprendido sí podemos determinar que por lo menos ahí lo que podemos observar es que toda la imputación radicó en tipos penales dolosos, porque simple y llanamente ese vergajo no era médico, psiquiatra, sino era un impostor, entonces sí actuó con el dolo. Se le encomendó una posición de garante. ¿Qué pasa? Gracias a esos dictámenes psiquiátricos que él realizó, muchas personas fueron a la cárcel siendo inocentes, o muchos quedaron libres siendo responsables, porque el tipo analizaba conductas de índole sexualizado, hacía valoraciones, eh, atendió menores de edad, donde supuestamente eran algunos que supuestamente eran víctimas y no lo eran, y otros que sí son víctimas y que sí lo eran, y que daba un resultado era negativo antes. Siempre buscó como una intuición para poder realizar sus peritajes. Fíjense la gran diferencia con un médico de verdad, que ese sí voluntariamente, pese a que este voluntariamente adquirió supuestamente esa calidad garante, pues no tenía las calidades para ser ese garante. ¿Listo? Entonces, fíjense cómo sí actuó con dolor, con intención. Ah, que podemos decir, es que podría haber dejado el resultado al azar. No, 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 él actuó directamente porque al producir su peritaje realizaba una conducta dolosa que transgredía el ordenamiento jurídico y de cara a esos delitos imputados se configuraron y causaron daño. Por ejemplo, el fraude procesal. ¿Por qué fraude procesal? Porque los jueces, la fiscalía, que son funcionarios públicos, fueron engañados y se produjeron actos jurídicos gracias a su supuesta sapiencia. ¿Listo? Entonces, eso queda muy claro. Estrecha comunidad de vida. El ejemplo más claro es los esposos. Cuando uno va a la iglesia y dice, jura cuidarla en su enfermedad, pues esa vaina es de verdad. Como nosotros vimos en el derecho penal, su historia viene desde un fundamento naturalista. Y estamos diciendo, oiga, sí, todo era de Dios, todo era de Dios, todo era de Dios, sigue siendo Dios. Y el Espíritu sigue siendo Dios. Hasta hace poco nosotros podíamos ver que la Constitución Política decía que nos infundía la religión católica. ¿Sí se acuerdan de eso? Desde el preámbulo inclusive. Que ha ido variando porque se le ha dado reconocimiento a las otras religiones, claro. Pero si nosotros miramos, sigue siendo un parámetro indispensable para la producción de leyes penales, el concepto de la iglesia. Ustedes ven, por ejemplo, discusión fuertísima, el aborto. Se toma una posición y la iglesia católica sale a debatir. Ahorita la pena de muerte.
La Iglesia Católica trae un fundamento totalmente diferente a ello. Y todo es muy importante para cada aspecto del derecho penal. Si nosotros vamos a mirar, siempre hay una opinión a favor o en contra de cada precepto penal. Listo, muchachos. Entonces, yo tengo que cuidar la estrecha comunidad de vida. ¿Se acuerdan ustedes de una película épica, antiquísima? No sé si alguien la vio, llamada Transporting. ¿Alguien vio esa película? Sí, señor, yo la vi. Sí, doctor, yo la vi. Su mercecitos y yo como que ya somos los mayores aquí. ¿Mm? Un poquito, un Tal vez. poquito. Transporting. Esa película, que eran unos drogadictos, los hijuemadres, muchachos llevados por el vicio, rompieron esquemas, límites y demás en Europa. Los que la vieron, quiero que se acuerden de esta escena, y los que no la vieron, les quiero recrear la escena. Pareja de novios envueltos en la miseria más grande del mundo, todo por la heroína, tienen un bebecito, y el bebecito lo tienen en una cuna, todo es una escena muy fuerte. Ellos se drogan, cuando despiertan el bebé está prácticamente podrido, se había muerto y estaba podrido, era morado, verde. Cuando ellos se despiertan de su trance, el muchachito había muerto porque no se le había dado alimento. Y el muchachito sí lloraba y lloraba, pero ellos en su trance no sentían que lloraba. Si ustedes se dan cuenta, claro, algunos teóricos desde la imputación objetiva de Jacobs y esa teoría podemos pensar el funcionalismo de Jacobs. Decir, oiga, no, pues que gracias al funcionalismo de Jacobs podemos encontrar que ese muchachito, la suerte que corrió fue a causa de que fue víctima de un dolo eventual por parte de los padres, quienes, sabiendo que él es una vida necesariamente dependiente, les importó 5 el resultado y lo dejaron libre al azar. Otros dirán, no, pues esto es una conducta culposa desde la posición de garante. Ah, y vuelve y se mete la teoría diciendo, pues como mentí, con el dolo eventual también puede haber una posición de garante. Claro, y hay un nexo causal, claro que hay un nexo causal, pero todo es desde ese ingrediente volitivo y todo es desde la culpa, la posición de garante que entra a debatir si la conducta es en verdad culposa o dolosa. Frente a lo que ustedes han visto, muchachos, en ese escenario que yo les planteo, ¿qué consideran ustedes que hay? Yo estaría de acuerdo con la teoría de Jacobs acerca del funcionalismo, es decir, dolo eventual porque dejaron el resultado al azar. Ok. Oscar, a partir de hoy te voy a cambiar en mi lista y te voy a poner Oscar Rico Jacobs. ¿Listo? ¿Alguien apoya la culpa? Doctor, yo creo que es un delito culposo, debido a que tenía una posición de garante y el garante de protección, igual que el padre de familia. El padre de familia es garante de sus hijos. Ellos eran unos padres de familia y dejaron pues descuidado a su hijo. Es una conducta típicamente culposa. Y Por fue por omisión. omisión, más que todo. Ajá. Doctor, Liz. sí, mira, yo pienso que más que todo sería por una omisión impropia. Okay. Bueno, pues de pronto si no llegó a estar ya bien, entonces pues me corriges.
¿Por qué? Porque allí ya está la existencia del deber jurídico del actuar. Entonces, por lo tanto, los padres tenían la responsabilidad de cuidar pues su hijo y por lo tanto allí existe la omisión impropia o por comisión o omisión, porque allí existía precisamente Para ese punto, para que la no responsabilidad persistente. muy Doctor, dame un segundito, Dianita, para sí, hacer paréntesis. Liz, mira, ojo con esto. Omisión propia adquiere directamente esa posición de garante. La impropia es circunstancial. Acuérdate de la omisión de socorro. Entonces, los papitos sí tienen esa constante posición de garante. ¿Listo? Tenlo presente. Y Dianita, ¿qué me preguntabas? doctor, de pronto yo quería opinar, no sé si aquí se encuadre, cuando nos explicaba el doctor Caballero los tipos de culpa, yo aquí podría hablar de culpa sin representación, ya que pues ellos en medio de su drogadicción no lo previeron, pero podían, o sea, en el escenario de no estar drogados, pudieron haberlo preveído y pues no haber obtenido ese resultado con el bebé, que era descuidarlo y ocasionar su muerte. Una buena posición, Dianita, y te la volteo para que lo estudiemos. Todo esto, muchachos, aquí, si nosotros nos ponemos a debatir, podemos durar 5, 10 días dándonos en la jeta entre todos y no podemos llegar a ningún acuerdo porque todo el esquema del derecho penal nos trae diferentes posturas y de eso se trata, de cada uno argumentar hasta dónde puede llegar con pues, su crítica y demás. Pero Dianita, te la volteo. Si yo digo más bien que los papás sí tenían una proyección del resultado, en virtud que yo ya me conozco porque soy drogadicto habitual, sé más o menos que cada vez que me inyecto, duro desconectado del mundo aproximadamente tantas horas. Si yo eso lo veo y preveo, oiga, durante esas horas, ¿cuál va a ser el alimento del niño? Mira eso, analiza eso. Profe, para mí es homicidio doloso, porque era predecible que si no alimentaban el niño iba a morir. Doctor, Dianita. pero listo, digamos que bajo esa óptica suya, claro, es totalmente factible que eso va a ocurrir. Pero si, o yo no sé ahí cómo se dan ese tipo de discusiones, porque ante una persona que llega a ese tipo de drogadicción, ellas no tienen ese manejo de la realidad que de pronto sí lo tiene uno que no. Dianita, eso es. Resulta que acuérdense de un gran tipo que vimos acá que catalogó al delincuente. ¿Cómo se llama él? Vimos hasta un video. El tratadista argentino. No. Lombroso, profe. Ah, César Lombroso, sí. César Lombroso. ¿En qué escuela? Positivo. Clásica. 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 Clásica italiana. Clásica italiana. Si nosotros nos ponemos a determinar, por ejemplo, ese tipo de circunstancias que Dianita nos está trayendo al escenario, tenemos que remitirnos a Lombroso. Y no lo que pensaba Lombroso, sino que gracias a él se creó la criminología como la ciencia criminología. que se diferencia de la criminalística, que es ya las actividades de campo y demás, como lo quieran ver. La criminología es la ciencia que estudia el comportamiento. Si nosotros analizamos eso, tenemos que determinar, oiga, esa persona era inimputable, sí o no. Uy, ¿cómo así que inimputable? Claro, resulta que, muchachos, el drogadicto ya no es una persona normal. Así él insista. Y así existan fundaciones que digan, sí, es que es una persona normal. Cada vez que consume drogas, es lo mismo que el alcohólico, va dañando su sistema. Y cada vez tiene más reducido todo su pensamiento. Si nosotros podemos determinar si un drogadicto definitivamente está o no está en
capacidad para actuar, es la respuesta de Anita a todo lo que tenemos que decir. Oiga, ¿hasta qué parte en el examen de conducta típica, antijurídica y culpable puede llegar a determinar si esa persona es responsable o no? ¿Y qué fue lo que vimos con el doctor Caballero? El inimputable. Nosotros hablamos del inimputable. Ahí llegó el punto. ¿En dónde se catalogaría esa inimputabilidad según el esquema finalista? En la culpabilidad, doctor. En culpa. Porque claro, tenemos una conducta que puede ser típica, claro, porque está descrita en el tipo penal antijurídica. Efectivamente, quebrantó el ordenamiento jurídico, pero esa persona sí estaba. Yo les hablé aquí del caso, cuando yo llegué a la fiscalía, el primer caso que tuve en imputabilidad del muchacho que mató a la mamá, ¿cierto? Que sufría esquizofrenia y que la mamita le daba su medicamento y pues él creía que la estaba envenenando. Claro, si nosotros miramos toda la carrera criminal, ahí está completica. Pero en sede de culpabilidad, oiga, no tenemos que mirar solo el resultado, sino irnos un poco más allá y hacer el análisis completo. Pero muy chévere porque se está entendiendo la materia, se está entendiendo que hay diversas escuelas y se está entendiendo que esto es de interpretación y la gracia es que interpretemos y cada uno tenga su criterio y nos damos la jeta de aquí para adelante, muchachos. Vamos aprendiendo y vamos poco a poco construyendo una teoría propia y cada uno va resolviendo cómo interpreta la normatividad, cómo interpreta el sistema penal y de eso se trata. Actividad riesgosa de la montaña. Cuando nos decían, oiga, los escaladores que se hace grupo de personas y se adquiere esa posición de garante del organizador. ¿Quién monta bicicleta aquí? Yo, profe. Juanito, Señor. ¿has visto que hacen una expedición por de la Tatacoa? ¿Cómo se llama? El desierto de la Tatacoa. ¿Han visto eso? Lo promocionan. Entonces, a una expedición de muchachos. Esa es la vaina más riesgosa del berraco mundo. Un amigo mío fue, mi hermano y su mejor amigo fueron. Mi hermano, yo soy chiquitico, pero él es una pingüina. Eso es una cosita como así grande. Entonces, Raulito es chiquitico, pero muy hábil. Y el berraco se le midió. Las temperaturas de allá y la distancia era muy berraca. Salían hartísimos ciclistas, pero durante el trayecto no había una vigilancia constante. Muchachos, el mejor amigo de mi hermano se pinchó y duró como 2 horas hasta que logró encontrar otro ciclista que venía también en un estado terrible y que gracias a Dios traía el kit para despechar. Mi hermano empezó a alucinar. Entonces uno determina, listo, yo asumo el riesgo porque participo en una actividad simplemente por el berraco nombre, yo voy a determinar, oigan, voy a estar en el desierto. Sí, yo asumo el riesgo. Pero los organizadores de dicho evento son los que tienen que prestar toda la garantía para que yo no sufra ninguna situación de menoscabo en mi salud. Y esto pasa con muchísimas cosas, muchachos. Cada rato vamos a las 20K, las 10K, las 5K, mejor dicho. Y las competencias esas de ciclismo, de triatlón, absolutamente todas tienen que tener una posición de garante. Por eso siempre llaman que la ambulancia, que absolutamente todo. Y la responsabilidad viene siendo paralela. Vámonos a un caso importantísimo, mis queridísimos amigos. Caso de la vida real.
¿Se acuerdan por allá en la costa que unos niños iban a sí, se iban como una excursión que había organizado inclusive la Iglesia Católica y estos muchachitos lindos eh, tenían un transporte, se montan todos en el bus, el conductor del bus no le prende el vehículo, deja a los niños encerrados en el vehículo y decide ponerle, ¿cómo se dice? Abastecer de manera, ¿cómo se dice? O sea, él solito, sin un implemento idóneo, sino con una botella de gasolina. Lo que acaba de decir Rafael y lo que acabas de decir tú, Rafael lo dijo en el chat, es totalmente cierto. Teteriar es ese, el Exacto. colombiano. Teterar el carburador. Eso es lo que nunca podía descifrar en la Fórmula 1 el resto de equipos frente a la conversación de Juan Pablo Montoya con el papá, ¿no? Teterelo, chancletelo. Nos hemos inventado un reguero de palabras que en realidad no tienen ningún soporte técnico, pero que la experiencia nos las va dando. El teteriar. Profe, esa fue el accidente de Fundación Magdalena, ¿sí? Fundación. Que murieron como 35 niños porque el tipo fue tan bruto que ni siquiera los bajó y tenía el motor prendido. O sea, la palabra bruto para el tipo. Bruto es poquito, mira. El teteriar, los que no conocen y los millennials que nunca han visto un carburador en su berraca vida, los que nos tocó aprender de mecánica engrasándonos. Mi primer carro fue un carro antiquísimo y mi papá lo hizo con esa finalidad que viviera varado cada cuadra para que yo pudiese aprender. Muchachos, ¿qué pasaba? Los carros a veces, en el suministro de la gasolina, que iba en una carburación, hoy en día hoy en día los carros son en inyección. ¿Qué quiere decir la inyección? Hay unos tubitos que van suministrando la gasolina que requiere el carro y todo es computarizado y sabe exactamente qué porción requiere el vehículo. En los anteriores vehículos había un suministro de la gasolina, un carburador que era el que hacía la combustión y era el que alimentaba todo ese sistema. A veces ese carburador estaba fallando o a veces el sistema de inyección no, de suministro de gasolina no estaba 100%. Entonces, ¿qué tenía que hacer uno? Mojar un poco el carburador, darle ignición al carro para que el carro emprendiera la marcha. Esta bestia se le fue la mano con el teteriado de gasolinita para echarle encima para que iniciara y aparte de eso dentro del vehículo tenía galón de gasolina. Este hijo de la gran chingada, dirían los mexicanos, cuando hace eso, genera una chispa, se prende el motor y la belleza en vez de ir por los niños, abrirles la puerta que los tenía encerrados, sale corriendo. Sale corriendo. Continuamos ahorita, tomen cafecito y vamos a seguir con ese ejemplo que es muy, muy interesante. ¿Listo? Nos vemos a las 9:15, 12, 15, sí, más o menos. Listo. Gracias, doctor. Gracias, profe. Nos vemos. Chao, chao. Gracias, profe.
muchachos? Buenas, profe. ¿Cómo estás? Bueno, alguien me respondió en el chat. Es a ver si descargamos un tablerito para tratar de ponerles. Voy a mirarlo acá en el App Store. No me aparece. Creo que ya tienes uno. Mira, si tu computador tiene WordPad, ahí puedes dibujar y todo. Entonces, en WordPad. Ajá, WordPad. Casi todos los computadores lo tienen. No me aparece. No sé, voy a mirar por el Finder, lo voy a buscar. A ver si lo tengo aquí. Tampoco me aparece aquí en las aplicaciones. No. No, no lo tengo. Bueno. Fallé en el intento. No, no, muchachos, no lo encuentro. Bueno. Continuamos. Íbamos en Fundación Magdalena. ¿En qué parte íbamos? En la parte donde el señor huye al ver que se le prende fuego al bus, se enciende el bus. Opiniones al respecto de la casuística, mis queridísimos amigos. Profe Jenny Higuera. Jenicita, ¿cómo te va? Bien, sí, señor. Para mí es un homicidio doloso, porque es un dolo eventual, porque el conductor podía prever o imaginar que si él dejaba el motor prendido y le colocaba la gasolina, podía ocasionar un incendio. Para mí. Doctor, Sí. para mí es un homicidio culposo. La conducta es típica, es antijurídica y es culpable, pero entonces acá se viene a ver el elemento de que se le podía exigir otro tipo de conducta, ir a tener en cuenta ese deber objetivo de cuidado y también el rol de garante que asumía. Profe, para mí es culposo y de hecho es por impericia, porque está practicando una maniobra, en este caso, lo de deteriorar el vehículo que usted dice. Eso solamente lo puede hacer un mecánico, una persona pues, que esté utilizando las herramientas adecuadas para suministrarle gasolina al vehículo. Pues para mí es por impericia, porque finalmente la finalidad de él no era cometer homicidio, no era asesinar a los niños, pero pues obviamente sí es Hola, Doc. Yo también apoyo la tesis de mi compañera Carolina, pero a esto le agrego la omisión de socorro que tuvo el tipo en el momento de que salió corriendo. No fue capaz de prestarle socorro a los niños cuando estaba aún a tiempo, entonces culposo, pero con la omisión de socorro para ellos. Sí. Janita, ¿no? Listo. Profe, buen día. Hola, mi hermano, ¿cómo te va? Bien, bien, profe. Yo pienso que es homicidio culposo porque para que haya homicidio doloso debe existir la voluntad y el conocimiento de la que hablábamos en la clase antepasada. En este caso no hay voluntad porque el señor no quería hacerle daño a esos niños. Se dio el accidente, sí hubo el conocimiento, pero no la voluntad.
Y también apoyo lo que decía la señorita ahorita respecto a que él no cumplió con su obligación de garante porque él era el que estaba a cargo del cuidado de los niños. Bueno, Doctor, escúcheme, y escucho en una voz cuanto, siniestra. ¿Quién está hablando? Que no me acuerdo. Oscar Rico, doctor, Hola. en cuanto a la responsabilidad del ente o las personas que contratan a este señor careciendo de toda pericia, toda idoneidad, ¿cómo se tipificaría o cómo se imputaría? Bueno, Profesor, buenos días. Pues para mí es un dolo eventual, porque el solo hecho de manejar pues, es una condición riesgosa y fuera de eso él tenía la posición de garante porque él tenía el cuidado, él estaba bajo el cuidado de los niños y él nunca los cuidó ni los protegió ni nada, ni los auxilió ni nada. digamos que ninguno tiene la razón y digamos que todos la tienen al mismo tiempo. ¿Cómo así? Pues resulta que, como esto es de interpretación, pues estoy viendo las posturas de un lado y del otro y todas tienen una cabida jurídica. Y al mismo tiempo entonces se descarta la siguiente para cada uno del pensamiento de ustedes. Miren ese caso es terrible. De verdad que es terrible. Nosotros lo que tenemos que determinar, yo soy de los que piensa que el dolo eventual tiene que ser muy marcado para que tenga esa consumación. Esa palabrita de dejar el resultado al azar, para mí y para muchos, está ceñida a la intencionalidad, está ceñida a esa voluntad de dejarlo al azar. Pero si nosotros analizamos el caso particular, para mí es culposo, pero vamos a los zapatos del dolo eventual. Oiga, ¿cómo es que es posible que este vergajo deja a los niños con la puerta cerrada? Tiene un galón de gasolina dentro del vehículo. Ve que se prende el vehículo y él sabiendo que eso es una bomba de tiempo, deja el resultado librado al azar. No realizó ninguna maniobra para evitar el resultado. ¿Pánico podría ser? No. El generador, digamos que lo que él siente, obviamente hay un instinto de supervivencia de cada uno, desde luego. Pero la posición de garante es lo que entra a determinar y a resolver el caso. Finalmente, en ese año, yo estaba trabajando en la fiscalía y precisamente en homicidios. La discusión era de todos los días dándonos en la jeta de los unos contra los otros. ¡Ey, eso era culposo! ¡Ey, eso era doble eventual! Finalmente se judicializó por culpa. Culpabilidad culposa. Perdón, doctor. Glorita. A mí me ocurre que las personas que debieron, o mejor, los que le encomendaron los niños a ese conductor, también son responsables. Glorita, porque y ya te explico qué fue lo que pasó. Lo que tú estás... Ya, listo. En la realidad. Previo al suceso, previo al evento, se tejieron muchas irregularidades, como que no iba un auxiliar dentro del vehículo que llevaba niños, que es un requisito, que manipularon combustible ilegal, como las pimpinas, que se acostumbra en la costa, y una cantidad de cosas que era inevitable que algo así sucediera. Era muy previsible. Listo. Martica, Glorita, mira este punto. Finalmente se judicializa al hombre por culpa desde la óptica de la posición de garante. Pero si nosotros analizamos el dolo eventual, como veníamos diciendo ahorita hace unos segundos, también se cumplen los requisitos. Claro que sí se cumplen, sí se podrían cumplir. Yo soy de la teoría de aplicar más la culpa
y en casos excepcionales sí mirar de verdad cómo se transgrede el derecho para determinar que hay un dolo eventual. Pero es que es bien difícil uno teniendo un vehículo con 30 y pégale peladitos y dejar ese resultado sin importar librado al azar. Bien interesante, de verdad que es bien interesante. Pero fíjense que aquí se fue aplicando la teoría que habíamos visto de la condición sine qua non y la equivalencia de condiciones. Nosotros ya hablamos de eso, ¿se acuerdan? Resulta que con condición sine qua non se fueron determinando lo que estaba diciendo hace un segundo yo. En efecto, se pretendía judicializar y creo que vincularon a todo el mundo, a Raimundo y todo el mundo ahí. El cura que organizó el evento. El dueño del vehículo, porque inclusive el vehículo no tenía autorización de rodar. No habían pagado impuestos, no había ni siquiera un SOAT. Profe, y para la cereza del pastel, los bomberos no tenían agua. Y para subastar, para poder apagar el incendio, se demoraron 40 minutos. Entonces, imagínate ahí la cadena de irresponsabilidad y negligencia. Somos tercermundistas, ¿no? Y esas son las muestras que efectivamente lo dan. Oiga, si van a transportar niños, lo mínimo es mirar la documentación y que el vehículo esté en regla, pero este vehículo era totalmente lo contrario. Bueno, llegamos al punto de la exigibilidad, por ejemplo, frente al cura. El cura que organizó el evento. Él sí era la persona que tenía que mirar la documentación. Los padres de los niños, ¿cómo autorizan que se monten en un vehículo con tan nefastas condiciones? Y todas esas situaciones son de interés para el derecho penal. Desde luego, yo considero que en absolutamente todos esos actores sí existió una violación al deber objetivo de cuidado. Y frente a mirar en el dolo eventual esa intencionalidad denominada voluntad y ese ánimos de querer consumar una conducta, es lo que nos vamos a encargar de aquí para adelante en realizar en el curso, porque voy a traer más ejemplos, porque si yo les voy a hablar a ustedes, oiga, es que no hay dolo porque no hay voluntad, yo cometería un error. Yo lo que quiero es llevarlos a ustedes para que ustedes propiamente definan si existe una voluntad o no. Ese caso sucedió, pero voy a traerles otro caso. Caso de la vida real, igual que el anterior. El caso que les traigo es conocidísimo también. Por eso quería el berraco tablero, pero bueno. Muchachos, ese caso fue conocido como los 21 ángeles. ¿Alguien recuerda algo de ello? Sí, claro, doctor. El caso de los niños que murieron ahí en 2005. la avenida Suba. Se cayó una máquina aplanadora. Del colegio. Sí. ¿Alguien recuerda exactamente cómo sucedió el caso? Doctor, lo que hicieron las autoridades era que se estaba transportando una retroexcavadora en una tractomula de planchón, pero que no tenía la cama baja, que lo adecuado era que hubiera sido la cama baja y que en la parte inferior la parte inferior estaba el bus y que al desprenderse, al voltearse, al hacer una maniobra, el conductor se volteó el planchón y la retroexcavadora cayó sobre el bus. De verdad que...
No, eso fue que, bueno, así como dice el chico, el bus venía y se cayó de la construcción la planadora y los aplastó a todos. Resulta que decían muchachos que no, que el amarre que había tenido la maquinaria no era el adecuado, que los ingenieros, que quién más que un ingeniero, que eran los encargados de la obra, que quién más que un ingeniero podía determinar los riesgos que podía ocasionar el movimiento de una maquinaria. Y ese reproche entró a los escenarios judiciales. ¿Cómo demonios va a caer esa máquina encima? Porque es que no sé cómo hacerlo. Bueno, está una subida, en la parte de abajo inferior, acá inferior va el bus, en esta parte. Y esta es la montañita donde va la maquinaria. Se produce un volcamiento, cae y va pasando el bus y es donde los estripa. Yo tuve una discusión fuerte con el maestro Fernando Velázquez, que se iba poniendo un poco disgustado el doctor de cara al dolo eventual que él proclamaba para el caso. Porque él decía que ese dolo tenía que determinarse desde la misma visualización del resultado. Como el dolo también, y esa es la línea delgada con la culpa con representación o culpa consciente. Y el dolo eventual en los dos escenarios, el agente podía imaginarse el resultado. La diferencia viene radicando para algunos en, oiga, yo me represento el resultado, pero hago todo lo posible para que ese resultado no tenga no nazca la vía jurídica. Por ejemplo, la persona que se salta un semáforo en rojo y va conduciendo y ve que hay un vehículo o va pasando gente. La persona realiza una maniobra para tratar de hacer una U en el vehículo por la velocidad que lleva, implementando la cabrilla, cruzándola totalmente y haciendo uso del freno de mano junto con el freno de pie para que el vehículo haga un trompo. Y resulta que en ese trompo el vehículo sufre un volcamiento y sigue rodando y finalmente los aplasta. Si ustedes analizan esa situación, el tipo, claro que se imaginó un resultado al pasarse un semáforo en rojo, pero realizó actos posteriores concomitantes que podían permitir la no comisión del resultado, que finalmente sí se realizó el resultado. Pero para el dolo eventual, el tipo sí dejó ese resultado librado al azar simplemente con el hecho de ir a alta velocidad y saltarse un semáforo en rojo. Hay un ejemplo clásico. Una calle peatonal, viene un camión que gira de la cuadra a mano izquierda para entrar a la calle peatonal. Viene a alta velocidad. El camión ingresa y ustedes se pueden imaginar dos resultados. Uno, que la gente se alcanza a percatar y que no se atropelle nadie. El conductor no realiza ninguna maniobra para evitarlo. Ninguna. Simplemente se totea de la risa y sigue derecho. O el conductor empieza a pitar. Y empieza a pitar, ¡voy sin frenos! ¡Voy sin frenos! Y pite, y pite, y pite. Y vamos a poner en hipotético caso que en las dos situaciones se consuma el acto y atropella a un niño. ¿Qué piensan ustedes?
¿Cómo lo ven, muchachos? ¿Hay o no hay un dolo eventual? ¿Hay una culpa con representación o culpa consciente? ¿O simplemente una definición de la culpa? Miren, o no hay culpa, fue el carro el que falló. ¿Cómo lo piensan? Profe, pero pues es que si va sin frenos, obviamente no es una situación que el conductor pueda controlar. O sea, más allá aparte de que vaya y haga los chequeos al carro, no es una situación que el conductor diga, bueno, me voy a quedar sin frenos el día de hoy. Entonces, no es Ahí culpa está. de él. Pero sí marca la diferencia las dos actuaciones. Una, que no hizo nada para prevenir matar al niño, que fue soltar la risa y seguir derecho. Y la otra, que fue el escenario donde pitó por lo menos para que reaccionaran las personas que estaban pasando la vía. Entonces, ese pequeño acto marca la diferencia entre la tipificación de la culpabilidad, diría yo, ¿no, doctor? Porque pues es bueno tener en cuenta como esas actuaciones que hace el sujeto para poderle hacer la imputación. Profe, Doctor. yo tendría, dale, Diana, habla tú, yo ahorita hablo. Gracias, qué pena, bueno. Profe, yo creo que hay una culpa con representación porque, pues, bueno, yo no sé de mecánica, pero decía ahorita un compañero que se vayan los frenos, uno no lo puede prever, pero resulta que si él era el conductor de una ruta, si esto está sometido a ciertos reglamentos, se debe partir del hecho que él los debe cumplir, entonces debe tener una revisión mecánica, debe cumplir con ciertas exigencias para que él pueda prestar un buen servicio. Entonces, él pudo haber preveído eso, pero él de pronto, es más, él pudo haber dicho, pues digamos que no era consciente, pero él dentro de su experiencia sabía que eso podía ocurrir, pero él creyó que lo podía evadir. Entonces, yo considero que hay una culpa con representación. Profe, aportando a lo que decía Diana, hemos entendido que los accidentes de tránsito en estos casos medía la culpa con representación, ya que la persona es responsable del actuar y pues como lo veíamos en el ejemplo del video, él tenía que estar pendiente de su vehículo. En caso de que fallara y demás, sí, él tomó las maniobras necesarias, pero no obró desde una perspectiva más responsable, prever eso. Se supone que cuando uno conduce debe estar previsto ante cualquier inquietud o percance que se presente. Resulta que la actividad de riesgo, y todos tienen la berraca razón, es que eso es lo que me gusta esta clase, pero les voy a explicar algo bien interesante. Cuando yo les hablaba a ustedes que todas las circunstancias tienen que ser estudiadas desde antes y posterior a la conducta, los actos anteriores y concomitantes, es por una simple razón. Y más en estos casos donde el deber objetivo de cuidado se ejerce en una actividad de riesgo como la conducción. Resulta, mis amados muchachos, que acá sí entra un papel preponderante de la revisión del vehículo, para lo cual tenemos que determinar primero qué tan viejo es el vehículo. Si el vehículo es un vehículo bien antiquísimo, Ala, resulta, muchachos, que ahí el nivel se sube. Tengo que estar en una constante vigilancia del vehículo, que eso fue lo que se pretendió y eso fue el espíritu de haber implementado la revisión técnico-mecánica, que en realidad hoy en día son poner 20,000 pesos debajo del tapete y pasa el vehículo. Porque así estamos diseñados. El colombiano quiere delinquir a las malas. Se volvió una mafia. Se volvió una mafia. Es un saludo a la bandera, esa revisión. Pero en realidad, lástima que eso sea así porque de verdad los vehículos sí tienen que entrar a una revisión. Yo tengo un vehículo viejito, es un modelo 2011, una camioneta,
y constantemente le mando a hacer su mantenimiento. Revisar frenos, cuando mínimo, que la dirección esté bien y demás. Pero muchachos, ahí radica uno de los ingredientes generadores de la culpa, como ya hemos hablado: impericia, imprudencia, negligencia. Uno de los generadores es el mantenimiento del vehículo. Si esto lo podemos trasladar también al caso de Fundación Magdalena, vamos a encontrar que también existió esa consumación por uno de esos generadores, que viene siendo la negligencia, y la negligencia está atada al mantenimiento del vehículo. No en vano, el Código Nacional de Tránsito exige que las llantas tengan un desgaste, no me acuerdo, creo que ya cuando tiene el 30% nada más de utilidad, ya creo que hay infracción, algo así es que es. Y la infracción es con el propósito de evitar la consumación de conductas, porque yo te reviso los frenos, pero si no tengo llantas, están totalmente lisas, ya con el alambre afuera, no me va a frenar el berraco vehículo. Listo, eso lo entendemos. Y eso es un generador de la culpa. Perfecto. Pero si llego a... No tiene freno, esta mierda no va a frenar aquí. Si no frena aquí, hijo de madres. Ahí está el seguro. Ojo, ojo, porque podremos estar en un escenario de un dolo eventual. Ojo con eso. Pero miremos otro punto. Y le pasó a un primo mío. Se compró un Alfa Romeo. Nuevo, nuevecito, nuevón. El tipo venía de Ibagué para Bogotá. En una subida, él sintió que aceleraba y que el carro no le respondía. Llega a la cúspide de la subida y va a bajar y el carro no le respondía. Olía quemado, carro nuevo. Mismo caso que le pasó a un Ferrari en esa misma vía. A un Ferrari. Conozco el caso. Resulta, mis queridísimos y amados amigos, que los que conocen, las cajas automáticas también tienen un clutch. Es la que va dando la progresividad de la caja para que puedan andar los cambios. Oigan, muchachos, en ambos casos, del Alfa Romeo y el Ferrari, se había quemado dicho dispositivo y había hecho que se quemara la caja de cambios, lo cual anuló el sistema y el vehículo quedó con la dirección tiesa. Gracias a Dios, mi primo iba llegando a la cúspide y el carro iba disminuyendo velocidad y pudo brillarse. Imaginan ustedes donde él llegue a la parte superior y se bloqueen los frenos y la dirección. En un carro nuevo responde como responde mi primo. ¿Qué piensan? Si el vehículo se precipita, impacta a otro vehículo y fallece una persona. Doctor, y entonces ahí por el carro ser nuevo no viene entonces a jugar un papel el concesionario que se supone que vende con esa... Desde el derecho civil, desde luego. Pero va manejando pues la persona que adquirió el vehículo. Sí, independiente sin las condiciones en las que pasó esto. Me recordó mucho, profe, porque hace 10 años Toyota, específicamente su marca de alta gama Lexus, tuvo ese problema y bajó como en un 70% las ventas, porque en San Diego unas personas pues tenían en revisión, en arreglo su vehículo, y pues cuando tú adquieres un vehículo de alta gama, lo que hacen es que si te lo van a revisar por 1 o 2 semanas, pues ellos te dan a ti otro vehículo, pues para que tú sigas moviéndote. Y a ellos les habían dado una Lexus y pasó exactamente lo que tú dijiste que le pasó a tu amigo. La caja, o sea, no se podía, el timón no tenía ningún movimiento, se quedó trancado y los frenos no funcionaron. Y eso sí, ellos sí se mataron porque iban a 125 kilómetros por hora. Creo que chocaron contra un muro. Y ahí la responsabilidad, pues sí, es del concesionario. Perfecto.
Pues doctor, para mí debe ser como una responsabilidad compartida, tanto el que compró el vehículo como el concesionario que le vendió el vehículo al señor. Martica, Jenny Guerra, profe. ojo, en derecho penal no existe la culpa compartida. Ojo con eso, guárdalo en la mente. Profe Jenny Guerra, Jenicilla, cuéntamelo todo. para mí es un caso fortuito, porque fue un hecho imprescindible y irresistible. Para mí él no tuvo la intención, o sea, para mí él no tiene la culpa. Entonces vámonos al finalismo, ¿qué es lo que aplicamos? ¿Cómo lo miramos desde la escuela? ¿Cómo lo miramos? ¿Cómo lo miramos? ¿Hay una conducta? ¿Sí o no? Es típica. Sí, típica. Típica. Es antijurídica. Es antijurídica. ¿Y ese de culpabilidad cómo? En sede ¿hay un factor generador de culpa? No. Acuérdense de la ausencia de responsabilidad. El doctor, ahí es donde se analiza el juicio, el nexo psicológico en el juicio de reproche. Sí. No. ¿No? Ausencia de responsabilidad, artículo 32, que lo mencionó acá el doctor Caballero. Y vamos al número primero. Eximientes de responsabilidad, doctor. Artículo 32, numeral primero. En los eventos de caso fortuito y fuerza mayor. Exactamente. Como podemos observar, efectivamente es algo que ya se rompe en las reglas. Que ya no hay ningún mecanismo para que la persona pueda prever la situación. Por el contrario, fíjense, el señor del Ferrari le pasó, se fundió la caja y ese carro, además, entre otras cosas, les cuento, duró casi año y medio para que le trajeran los repuestos de Italia. Si ustedes observan, no hay ningún mecanismo para que él pueda representarse el resultado. O usted va manejando y dice, oiga, voy en un Ferrari y voy nada más a 60 kilómetros por hora y se va a quemar la caja. ¿Quién se va a imaginar eso? Es imposible. Perdón, profe, con mi ignorancia, en el concesionario ellos no están responsabilizados para entregar un pequeño sobre el carro, así sea nuevo, Claro. porque creo que cuando los llevan al concesionario, dice que les dan una vueltica y ahí sí los instalan. No entiendo esa partecita. Gracias. Claro, digamos que, y no solo eso, en esos vehículos de alta gama, todos computarizados y se supone que va a marcar cuando tiene un error y cuando no. Y hay los índices altos de seguridad son gigantescos. Allá la protección es gigantesca para evitar cualquier situación que pueda llevar a un menoscabo porque la demanda es gigante. Doctor, recordando algo que nos decía el doctor que nos visitó, el doctor Carrillo, creo que es el nombre. Caballero. El doctor Caballero, perdón. Recordando algo que nos decía él cuando tratamos los aspectos negativos de la tipicidad, lo que era el error, él nos decía que en cuanto al dolo, se miraba hacia el conocimiento y hacia la voluntad, que en cuanto al conocimiento era error típico, error de provisión, y en cuanto a la voluntad, que es lo que nos atañe a lo que usted está hablando ahora, ni siquiera entraba como un error, sino como una circunstancia que era ajena al individuo y que era una fuerza mayor, Exactamente. Esa es la respuesta al caso. Gracias. Muchachos, pues les pongo otro ejemplo. Caso Bojanini. Ay, doctor, qué pena. Dianita. ¿Será que el compañero que ahorita de último intervino me puede repetir la respuesta que él dio, que dijo el doctor que era la correcta? Qué pena. Claro. Doctor Osvaldo. Sí, señorita, con gusto. Le decía que en la clase anterior, hace 2 o 3 clases, el doctor invitado nos explicaba, el doctor Carrillo nos explicaba que
la conducta de dolo era en cuanto al conocimiento, la parte cognitiva y la parte evolutiva, que en cuanto a la parte cognitiva se podía determinar el error de prohibición y el error de tipicidad, pero que en la parte evolutiva de la voluntad no ni siquiera calificaba como un error, sino que era una circunstancia ajena al individuo, que es lo que estamos hablando ahora de una fuerza mayor, una fuerza exterior, lo que estamos hablando ahora. Y eso, Gracias, Pena, Anita, gracias. tiene una relación directa con lo que yo estaba diciendo. No hay un Sí, mecanismo para que el individuo pudiera percatarse de la situación o prever la situación. No lo había. Pero vámonos al caso Bojanini. El caso McLaren, que ustedes recuerdan que voló un McLaren, se hizo en desvío una camioneta y por allá se causaron unos perjuicios. El McLaren quedó vuelto nada, eso fue hace que 1 año y medio por ahí. El McLaren iba a una velocidad espantosa, el piso estaba húmedo, participaron otros vehículos, un Porsche, creo que era un GTS, y bueno, iban a, como siempre estos supercars salen a toda. Yo cuando salgo los domingos a jugar golf en la madrugada, veo pasar esos carros 200 kilómetros por hora y bueno. Resulta que tenían hambre porque iban para un desayuno a Paipa. Y Qué van a pendejos. tenían que ir a toda. Bueno, desde luego, si yo tengo un supercar también es para darle chancleta, si no, ¿para qué compro esa vaina? Más bien, entonces me compro uno a control remoto y lo ando. Pero bueno, lo que pasa es que aquí sí hay un ingrediente, muchachos. Y ese ingrediente tiene que ser bien determinante. El que no se imagina el resultado yendo a 200 kilómetros por hora, bueno, yo les confieso algo, yo también fui corredor de carreras clandestinas y de vez en cuando iba al autódromo y tenía un BMW 323i del 85, caja alpina, con algunas modificaciones, esa vaina corría como el diablo. Y sí, yo iba siempre por la autopista norte en más de 200 kilómetros. Siempre con un susto de que podría pasar algo, ¿no? Y ese susto precisamente es visualizarse el resultado. Simplemente pasar de 150 kilómetros por hora es atropellar a una persona a esa velocidad y verá cómo la deja. Profe, pero adicional a eso, tú puedes tener un vehículo que de hecho pueda alcanzar velocidades de 400 kilómetros por hora, Como el pero McLaren. nuestras avenidas no están diseñadas para correr a esas velocidades. Quizás en otros países sí, y es una costumbre y hay un carril para eso, pero aquí no. Yo te sumo algo. ¿Y quién dijo que Bojanini, que es un berraco para ponerle pelo a la gente, un dermatólogo berraco? De hecho, él es el dermatólogo de un amigo mío, pero ya está cansado mi amigo de meterle plata a eso, famosísimo Peter Manjarres. Bojanini ha hecho plata, la que ustedes no se imaginan. No hay algo que le pega al ego al hombre que quedarse calvo. Entonces, el tipo ha hecho el dinero del mundo. Y luego por tener el dinero del mundo y tener esa capacidad económica de poder comprar un McLaren, sí está capacitado para poder conducir un vehículo de esos. No. Sí se dan cuenta que tenemos que analizar todas las circunstancias y hasta qué punto el ir a más de 200 kilómetros por hora es un dolo eventual. ¿Vieron hace un mes otro McLaren que iba a 300 kilómetros por hora por la cara? ¿Ustedes vieron esa noticia? Salió por todo lado. No, profe. Sí. El 720. Yo no, profe, cuenta. Sí, ellos estaban también buscando en una cámara que quedara todo grabado para ellos tener su soporte y hacerse felices. Resulta que va un cliente mío, porque ese es un cliente mío, el dueño del McLaren, a 300 kilómetros por hora, va de copiloto una persona
que va grabando el escenario, inclusive el tablero, y el tablero marcó 302 kilómetros, 303, fue algo Sí, así. señor. Sí. 303 kilómetros por hora. Y adicional a eso, algunas cámaras de seguridad mostraron cómo el vehículo iba como alma que lleva el diablo. Muchachos, ¿ustedes creen que eso es constitutivo de un dolo eventual? Si se llega a concretar un resultado. Pues doctora, en este momento entrarían los generadores de culpa, impericia e imprudencia. Listo. Bueno, vámonos a otro caso de la vida real. No se van a ver las primeras hojas mucho, no importa. Quiero mostrarles algo de un caso que yo tuve en la fiscalía, conocido. Accidente en la 26 con 30, una camioneta Audi choca a un vehículo taxi en la parte de atrás, fallecen dos niñas que eran las ocupantes del vehículo y el conductor del vehículo taxi y el conductor de ese vehículo taxi queda en incapacidad. ¿Sí recuerdan el caso? Sí, señor. Sí, profe. Bueno, en pantalla van a ver en estos momentos. El accidente tuvo una reconstrucción, no lo escaneé todo porque pues en ese entonces los celulares no tenían mucha capacidad, pude hacer lo que alcancé a hacer. Primero, mis queridísimos amigos, ya está en pantalla, ustedes pueden ver cómo esto es un protocolo de necropsia. Esto que ustedes ven acá es un protocolo de necropsia en el cual siempre, muchachos, mis queridísimos amigos, en los protocolos de necropsia está causa básica y manera de muerte. Si ustedes se dan cuenta que dice violenta tránsito, claro que tiene que ser violenta, porque para que no sea violenta es una muerte natural. ¿Sí? Y aquí en la causa básica, no sé si se alcanza a ver el cursor. Sí, 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 señor. señor. Sí, profe, ahí se ve. Ustedes pueden ver aquí la causa, es decir, por qué falleció la persona. Listo, esos son los protocolos de necropsia, los dos exactamente sobre la misma disposición, con esa manera y causa de muerte exactamente igual, porque pues fueron traumáticas. El fiscal del caso, el doctor Gonzalo Aguilar Cortés, yo era su asistente en el año 2013. Y aquí vamos a ver, muchachos queridos, alguna dramatización de una reconstrucción del accidente de tránsito. Gracias a quién podemos tener todo esto, a nuestro queridísimo amigo Lombroso. Es que podemos analizar ya el derecho penal desde esta óptica. Esta es la 30, acá es el norte, acá es el sur, y esta es la 26, occidente y oriente. Pasando el puente, mis queridísimos amigos, se perfecciona el choque, como ustedes pueden ver. Los que han transitado por esa vía, si se dan cuenta, en la parte anterior a llegar al puente, hay una curva. Si se han dado cuenta, hay unas curvas en el diseño de la vía. Esas curvas, si ustedes van a una velocidad considerable, van por el carril izquierdo, por el derecho pueden resultar en un carril más hacia la izquierda. Por el diseño y la prolongación de las curvas, no quedó muy bien diseñado esa vía. Se produce el choque y podemos ver las velocidades. Quiero que lean esto, por favor. Cuando estamos hablando
de velocidades post colisión, podemos ver que la fuerza del vehículo campero fue asumida por el vehículo taxi. Y por eso sale más disparado el taxi, empezando por las masas, siendo que la camioneta es mucho más voluminosa y pesada que el vehículo taxi, que estos vehículos taxi son un demonio porque les confieso algo. En esas velocidades, si hubiesen ido en un taxi con baúl, no se hubiese ocasionado la muerte de las niñas. Entonces, ustedes ven ahí esa velocidad que es post impacto. Pero vamos a mirar las velocidades antes del impacto. Y podemos encontrar que las velocidades estaban alrededor de... El automóvil taxi tenía una velocidad entre 90 y 110 kilómetros por hora. Y el vehículo Audi entre 140 y 160 kilómetros por hora. Miren el vehículo taxi cómo quedó curioso el cilindro de gas. Si ustedes ven lo de las puertas y eso, no es que haya sido a causa del impacto, sino que los bomberos en su afán de hacer la extracción de los cuerpos, como las puertas quedaron trancadas, tuvieron que romper, miren, aquí se ve una de las cortaduras que tuvieron que hacer, romper las piezas para poder extraer los cuerpos. Y el señor que estaba aún con vida. Pues es un accidente bastante traumático, sin lugar a duda. Fíjense que este ya es el carril de Transmilenio y el vehículo taxi quedó en ese carril de Transmilenio. Listo, nosotros lo podemos analizar. El caso en comienzo nosotros lo estábamos trabajando como un accidente de tránsito desde la óptica del homicidio culposo. Si nosotros nos vamos a nuestro Código Penal, vemos el artículo 103. ¿Alguien me regala la lectura, por favor? El que matare a otro incurrirá en prisión de 13 a 25 años. Gracias. El que matare a otro, que ya lo vimos con Pipe, ahí no dice que el que mate con dolo, no. Simplemente se presume, y ya vimos la respuesta del por qué. Desde la clase pasada, el código dice, oiga, este es un código doloso y excepcionalmente hay conductas culposas y preterintencionales, pero están demarcadas. Listo. Ahora vamos a hacer lectura del 109, por favor. Homicidio culposo. El que por culpa matare a otro incurrirá en prisión de 2 a 6 años y multa de 20 a 100 salarios mínimos legales mensuales vigentes. Cuando la conducta culposa, ¿ya? Sí, déjalo ahí. ¿Ahí? Pero, no, continúa. Cuando la culpa, es el segundo, sí. El segundo, sí, señor. El segundo. Cuando la conducta culposa sea cometida utilizando medios motorizados o arma de fuego, se impondrá igualmente la privación del derecho a conducir vehículos automotores y motocicletas y la de privación del derecho a la tenencia y porte de armas, respectivamente. Perfecto. Resulta que este caso tiene un ingrediente importantísimo que era el estado de embriaguez del muchacho, ¿cierto? Los que recuerdan el proceso, él estaba en un alto estado de embriaguez. Pero ahí entraba la discusión sobre culposo o doloso. Si leemos el 110, vamos a encontrar las circunstancias de agravación punitiva y van a estar contemplados. Por favor, 110 numeral primero. Si al momento de cometer la conducta, el agente se encontraba bajo el influjo de bebida embriagante o droga o sustancia que produzca dependencia física o psíquica y ello ha sido determinante
para su ocurrencia, la pena se aumentará de la mitad al doble de la pena. Muchas gracias. Y aquí está el problema jurídico gigante. Y es el estado de embriaguez. El estado de embriaguez. Fíjense que la norma procesal penal nos está diciendo el que esté en el estado 1 de embriaguez, en el que esté en el estado 2 de embriaguez o estado 3 de embriaguez, responde por ese simple hecho. Sino que tenemos que analizar otras circunstancias concomitantes, como por ejemplo, es que ahí dice, es indispensable. Cuando al momento dice, se encontraba en estado de embriaguez y ello haya sido determinante para su ocurrencia. Todos sabemos que los reflejos están siendo quebrantados por el estado de embriaguez. Entonces la persona no tiene los mismos reflejos. Lo que toca determinar es cómo fue el accidente. ¿Cómo fue el accidente? Y este tipo de accidentes es importantísimo mirarlos desde atrás, muchachos. Oiga, ese chino venía manejando de carril en carril, venía por el carril centrado. Sí estaba borracho, pero el tipo venía soplado. Pero él venía soplado por el embriaguez, recurrentemente maneja rápido. Todas estas circunstancias son muy importantes para determinar. Entonces, mis queridísimos amigos, quiero que analicen muy bien ese caso. Por favor, documenten un poquito más. Mañana esperamos abrir la clase. Si llego a tener un inconveniente frente a la audiencia que les tengo, les comunicaré. Pero mañana continuamos con este caso y vamos a traer un caso para diferenciar muy bien lo que es dolo eventual y culpa con representación desde esa óptica del conductor en estado de embriaguez. ¿Les parece si lo hacemos? Sí, Doc, yo quería hacerte una pregunta. Respecto a ese caso que tú hablas, la Corte Suprema se pronunció de que, bueno, debido a todo ese tema de accidentes en estado de embriaguez, ellos catalogaban pues la conducción del vehículo como un tema de alto riesgo. Y cuando iban en estado de embriaguez o bajo sustancias alucinógenas, iba a ser siempre doloso. Entonces voy a estudiar bien la sentencia y la pronunciación que hizo la Corte porque eso podría servirnos a todos en cuanto a... Exactamente lo hizo en un caso de otro personaje que también lo vamos a ver. Ese es el caso que yo les voy a traer para que determinemos. Pero también la Corte deja abierta una puerta. La Corte deja abierta una puerta y vamos a verlo. ¿Listo? Vamos a analizarlo. Listo. Bueno, les trataré de dar el material en el aula. Entonces, queridísimos amigos, me parece el teléfono. Nos vemos mañana. Que estén muy bien, se portan bien, por favor, vayan a misa, háganle una vaina, recen, a ver si cambian un poquito, ¿listo? Se les quiere. Chao, doctor, gracias. Buena tarde. Buen día. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor, gracias.